A mí en la pantalla me figura así como entre paréntesis en vivo. Listo, están transmitiendo en vivo. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos y todas? Bienvenido a este primer conversatorio 2021 del Consejo Municipal para las Personas con Discapacidad de Moreno. Hoy, celebrando el mes del autismo, tenemos el placer y la alegría de presentar a Alexia Ratazzi, cofundadora de Panaceas, y con quien, bueno, vamos a tratar de ir andando esta horita y pico que seguramente nos lleva a esta conversación. Agradecerle a toda la comisión directiva del Consejo Municipal que ha estado trabajando para empezar con estos encuentros, que semana a semana irán trayendo voces de personas de la comunidad, otros profesionales, intentando darle visibilidad a un colectivo que para muchos de nosotros, estas 32 organizaciones que conforman el Consejo Municipal y para muchas personas más, es una causa, ¿no? Es un propósito, es un sentido de vida. Así que gracias Gaby Sousa, que va a estar de coequiper y va a estar conversando con Alexia, y muchas gracias Alexia por haberte generosamente ofrecido este conversatorio. Entonces, como para empezar, bueno, Alexia, naciste en el 75, tenés una historia muy linda, te impacta el 75-76, para los que tenemos canas como yo, sabemos lo que representa esa bisagra. Entonces quería preguntarte un poquito quién es Alexia, ¿no? ¿Desde dónde viene, ¿no? ¿Por qué con niños? ¿Por qué la medicina? Este vínculo de pensar en familia, pensar en comunidad. Así que, y también Alexia es Panacea, Panacea es Alexia, cuánto una organización se nutre de una persona y cuánto la persona se nutre de la organización. Así que, ok, me hiciste un par de preguntas nomás, o sea, para empezar este conversatorio, a mí, igual a vos nunca te voy a decir que no, nunca te voy a decir que no, Raúl, lo que me pidas siempre va a haber un sí. Y quiero agradecer la invitación, ¿sí? Bueno, me parece que son espacios muy necesarios, muy necesarios. Así que, ¿quién es Alexia? Bueno, ya acabas de delatar flagrantemente mi edad. Tengo 45 años, porque cumplo en octubre. Y tengo una historia, no sé qué puedo decir, básicamente mucho en la Argentina, aunque también he vivido en otros lugares, no siempre en la Argentina, pero es el país, es mi país, es la patria que amo y es por quien daría todo. Y por eso me encuentro hoy aquí, en realidad. Porque tal vez podría estar en otro lugar, pero mi decisión es claramente estar acá. Estudié medicina, como bien decías, creo que siempre relacionado con una gran tendencia a querer aliviar el sufrimiento humano. Eso fue lo que siempre me atravesó desde muy joven, no sé por qué, y sí de estar muy al servicio siempre, también es algo que me atravesó desde muy joven, y creo que por eso me metí a estudiar medicina. Y después me preguntaste por qué niños. Después hice una formación en psiquiatría infanto-juvenil. Y ahí es una mezcla entre salud mental y niños y adolescentes también. Siempre tuve, digamos, cierta afinidad por las personas a veces que no tienen voz con Z, y las personas más vulnerables en ese sentido, ¿no? Y siempre me generaron ganas de darles voz con Z de vuelta. Y los niños, ¿por qué? Bueno, eso capaz que fue algo un poco más egoísta, porque los niños son vida, son alegría, son grandes maestros. También las personas más grandes, pero los niños especialmente nos enseñan a estar en el aquí y en la ahora. Son grandes maestros. Después los adultos perdemos mucho de eso. Y hay mucha capacidad de transformación también en los niños. Entonces, un poco
relacionado con eso, un poco relacionado con ya psiquiatría, la mente. No me gustaban mucho las cosas cruentas, hostiles, las pinchazos, ni las cosas con sangre, así que dentro de la medicina, imagínate, era medio atípico lo mío, porque si no me gustaban todas esas cosas que tienen que ver un poquito más con la sangre y eso, no me quedaba otra que dedicarme a las palabras y a escuchar en realidad. Es a escuchar, más que nada, a escuchar y a aprender. Así que, y bueno, y también es, Panacea, lo último. Sí, claro, Panacea, un proyecto del alma, básicamente, junto con otros. también te escuché que en algunos momentos decís que en la infancia, en la primera infancia sobre todo, hay una gran posibilidad de transformación, ¿no? Mucha. Enorme. O sea, mucho más grande, y siempre lo decimos, a veces lo explicamos en términos técnicos como la neuroplasticidad, ¿no? Pero explicado más a este nivel, claro, está todo por delante, o sea, todo es construcción, todo es transformación. Y todo lo que ese niño o niña, a lo que esté expuesto a esos contextos, vamos a ver toda la diferencia en cómo se forma esa identidad, en qué sueños, qué valores. Bueno, la verdad que la niñez es como un punto, nada, me parece como de mucha oportunidad y mucha transformación, tal cual. Todo el futuro por delante, todo por hacerse, ¿verdad? Así es. Alexia, gracias por venir a Moreno, yo te lo quiero decir de nuevo. Bueno, a la nube de Moreno. Sí, a la nube, nada, sabiendo que te sigue gente de todos lados, que seguramente van a estar acá, que de todo el país, y que bueno, que llevas esto a todos lados. También acá está nuestra gente y lo estamos celebrando, ¿sí? Gente de nuestras instituciones de salud, de educación, públicas, privadas, colegas tuyos, colegas míos, de Raúl. Así que de distintas disciplinas es buenísimo, y sobre todo la comunidad de padres, ¿no? Que siempre te acompaña, y madres. Así que ojalá podamos ser asertivos en las preguntas y aprovechar al máximo. Para empezar un poquito con el tema que nos convoca hoy, me gustaría que nos explicaras cuáles son las características que definen de alguna manera el autismo, ¿no? Tanto niños, jóvenes, adultos, sabiendo que es un espectro muy amplio de la variabilidad del caso a caso y demás, estas características que definen al autismo, ¿cómo nos las puedes explicar antes de hablar del diagnóstico? Perfecto. Sí, para que todo el mundo sepa, hoy por hoy el autismo en realidad no es el término del autismo, sino que es el trastorno del espectro autista, es el término que está incluido en las clasificaciones diagnósticas internacionales que usamos muchas veces los psiquiatras para hacer diagnóstico, ¿no? Y dentro de lo que es esa categoría diagnóstica, los criterios diagnósticos que aparecen dentro de lo que es trastorno del espectro autista, y por eso las siglas son TEA, muchas veces escucharán el TEA, tienen que ver con personas que tienen desafíos a la hora de interactuar socialmente con otras personas, ¿sí? Hay desafíos o particularidades en la manera de relacionarse socialmente. Hay también desafíos y ciertas dificultades en lo que es la comunicación, que es tan importante, ¿no? La comunicación es fundamental para cualquier ser humano. Y también unas características muy comunes que se dan dentro de las personas que tienen una condición del espectro autista, es tener ciertos intereses o tener ciertas conductas o actividades que son muy, muy restringidas, o sea, muy absorbentes. Las personas se dedican mucho a determinados temas, ¿sí?, de interés. Y dentro también de esto se considera que hay muchas personas dentro del espectro autista que tienen lo que llaman un procesamiento sensorial atípico, ¿sí? O a veces puede ser hasta un desorden en el procesamiento sensorial, que significa que cuando tienen que procesar algunos estímulos sensoriales como ruidos, como que te agarren, como olores, como gusto, tacto, cosas que mirás, ese procesamiento a veces es medio molesto y hasta que genera mucho malestar a algunas personas dentro del espectro autista. Estas son las cosas que habitualmente tienen que estar para que alguien reciba un diagnóstico con esta
categoría diagnóstica. Pero como bien decías al principio, es un grupo muy variado de personas las que cumplen, las que presentan estas características. Y tan variado es, que siempre tratamos de explicar, que en dimensiones como por ejemplo el nivel de lenguaje de la persona, tenés gente en todo el espectro de esa dimensión, adentro del espectro autista, desde la persona que no habla ni una palabra, o sea, no dice una palabra, hasta la persona que habla de una manera muy sofisticada, ¿sí? Con un vocabulario muy extenso. Tenés toda la dimensión entera. Lo mismo pasa con el nivel cognitivo, o lo que se conoce como inteligencia. ¿Sí? Vos adentro del espectro autista tenés personas que tienen discapacidad intelectual asociada a la condición del espectro autista, y tenés personas que tienen una inteligencia o un coeficiente intelectual muy por arriba de la media poblacional, gente muy inteligente. Entonces tenés todo el espectro de personas en nivel cognitivo. Y también lo que decimos es, cada persona también tiene, cada persona es esto, por ejemplo, ciertas cuestiones médicas, problemas médicos, ¿sí? Todas pueden tener problemas médicos que tienen que ver con lo gastrointestinal, con lo inmunológico, con lo metabólico. Y una cuarta dimensión, te diría, en cuanto a lo que es las diferencias o las dimensiones que son muy variables, tiene que ver con la cantidad de ayuda que necesita esa persona, ¿sí? Nosotros le decimos la palabra apoyo, ¿sí? Que nos gusta mucho usar la palabra apoyo porque viene bien con el paradigma del modelo social de la discapacidad, hablar de apoyos. Entonces, en cuanto a la necesidad de apoyos, de vuelta, tenés en esa dimensión toda la variabilidad que se te ocurra, desde personas que necesitan muchísimos apoyos, muchos, ¿sí? Hasta la persona que en realidad no necesita ningún apoyo. Entonces, claro, cuando vos juntás estas 4 dimensiones y las cruzás, adentro del espectro autista, obviamente vas a tener un grupo muy heterogéneo de personas, muy distinto, o sea, es muy variable. Y esto a veces confunde a las personas, porque dicen, pero ¿cómo puede ser? Si yo pensé que la persona con autismo, no sé, ese niño que está en la esquina, no hablando y que está amacándose, y tienen ese mito. Y uno de los mitos que hay que sacar, justamente, es que no te imagines una manera de tener una condición del espectro autista. Y siempre decimos, en este campo, es cuando conoces a una persona con autismo o con una condición del espectro autista, estás conociendo solo a una persona dentro del espectro autista. No podés generalizar lo que ves en esa persona a todo el resto de las personas, porque son todos distintos. Lo mismo, digamos, en cuanto a este imaginario que hay acerca de los niveles, ¿no? Como que si es leve, moderado, severo. ¿Con qué tiene que ver eso? Contanos. Muy bien, porque muchas de las personas que tal vez hicieron una evaluación diagnóstica en el informe o cuando les contaron qué es lo que habían evaluado, les dicen, bueno, tiene nivel 1 o nivel 2 o nivel 3, que en una época se hablaba como del nivel de severidad, pero la verdad que eso, por suerte, está como modificándose y ahora de lo que se habla es del nivel de apoyo que necesita una persona. ¿Sí? Entonces, nivel 1 quiere decir son los que necesitan los menos de apoyo. 2 es un poquito más de apoyo. 3, nivel 3 quiere decir que necesitas mucho apoyo. ¿Tá? Entonces, cuando uno habla del nivel 1, 2 y 3, hablas de la cantidad de apoyo que necesita esa persona. Lejos de pensar en grados de enfermedad, ¿verdad? Esto no. Por favor, no estamos tratando de erradicar. Estamos dándole luz a algunos temas que todavía circulan, Alexia. Totalmente, estamos tratando hay algunas palabras que muchas veces se han utilizado asociadas al autismo, como enfermedad, como patología, como trastorno mismo. A ver, igual, ojo, porque trastorno es como se llaman las clasificaciones, ¿está? O sea, los médicos usan esa palabra. Pero no sé cuánto va a durar eso también, ¿sí? Porque la realidad es que hoy, vieron, nosotros elegimos hasta hablar con la palabra condición, ¿sí? Que es un poquito, asusta menos, creo yo, a la gente en general, si vos le decís, vos tenés un trastorno, o tu hijo tiene una patología, o tiene una enfermedad,
esa información, cuando la recibe así un padre que no sabe nada, la verdad que en general piensan, hay algo muy malo acá que está pasando. Esto es algo muy grave y muy malo. Y por eso tenemos que ser tan cuidadosos, ¿no? Con la palabra. La palabra enfermedad, la verdad que la tenemos que erradicar asociada al autismo. Distinto es, a ver, una persona con autismo puede tener alguna enfermedad médica, claro está. Esa sí es una enfermedad, pero no el autismo en sí, ¿sí? Esto es lo que tenemos que empezar a diferenciar y hablar con propiedad, porque cabe la posibilidad de que en algún momento el autismo como constructo tal vez no esté más en las clasificaciones diagnósticas. Sí van a estar, nada, si tengo un problema gastrointestinal, una gastritis, eso sí es una enfermedad, ¿se entiende? Perfecto. Bueno, ya que estamos con la situación diagnóstica, ¿no? Acá también nos hace falta echar un poco de luz a algunas cuestiones, puntualmente porque en general en nuestra población, te diría la mayoría de los casos, porque no me animo a decir todos, pero nos pasa mucho que nuestros chicos llegan después de haber visto a su médico, a su pediatra, con algunas pautas de alarma y demás, con cierta derivación abajo del brazo al especialista, ¿no? Tiene que ver sí o sí al neurólogo, sí o sí al psiquiatra, tiene que sí o sí hacer un test de A2 o ADR, ¿no? Como que impresiona como que es requisito para el acceso al diagnóstico hacer estas evaluaciones estandarizadas, porque si no, no se sabe qué pasa, o hay que esperar más tiempo, porque es chiquito, porque esto, porque el otro. Y bueno, como para aclarar un poco esto, inclusive si hay alguna normativa, algún boletín oficial, algo que vos nos puedas compartir, para también empezar a hacer circular la información oficial, ¿no? De fuentes confiables, que uno ya, no es una cuestión de opinión o de criterio médico, ¿viste? Esta cuestión de cada maestrito con su librito, que todavía se va, digamos, de alguna manera propagando, ¿no? A veces hay que simplemente decir, no, esto, ¿cómo es? Contanos cómo es. Bueno, me diste el pie con esto último que dijiste, ¿no? En relación a lo que hay publicado, y esto me da pie para contar, digo, hace un par de años atrás, a fin del año 2019, se terminó de reglamentar, después de 5 años, la Ley Nacional sobre el Abordaje Integral e interdisciplinario de personas con trastorno del espectro autista, ¿sí? La famosa ley para la gente del colectivo, la 27043, es como, bueno, nos acordamos siempre de ese número. En el marco de esa reglamentación, que tardó 5 años, pero en ese último año, en el año 2019, llamaron a una mesa de consenso de expertos, ¿sí? Una mesa de expertos, justamente para armar un consenso sobre el diagnóstico y el tratamiento de personas con TEA, con trastorno al espectro autista. De ahí surgió un documento donde se volcó el trabajo que se hizo a lo largo de varios meses con estos expertos, en un documento que se llama así como les digo, Consenso sobre el diagnóstico y el tratamiento de personas con trastorno del espectro autista, que se publicó en el boletín oficial. O sea, esto es algo que se descarga de manera libre, gratuita, del boletín oficial argentino, y creo que ya es un documento que reúne varias buenas prácticas y recomendaciones en torno al diagnóstico y después en torno al tratamiento. Creo que está bueno basarnos, o sea, todos los que estemos en salud, porque hoy por hoy todavía, al menos en Argentina, el tema de la evaluación diagnóstica es responsabilidad del sistema de salud, o sea, de los profesionales de salud. Pero acá sí quiero decir algo muy importante. Y lo que sería fundamental es que en realidad, dentro de lo que es ese sistema de salud, la evaluación diagnóstica debería darse en el primer nivel de atención en salud. ¿Qué quiere decir esto? El primer contacto que tiene la familia con el sistema de salud. Ese primer profesional, ¿está? Ahí es donde debería estar ocurriendo la evaluación diagnóstica. Hoy por hoy no es algo que ocurra frecuentemente, pero hacia ahí debemos ir, y en este consenso que estoy mencionando está muy claro. Tal es así que lo que mencionan claramente dentro de ese consenso es que en la parte del diagnóstico, la evaluación diagnóstica, tendría que ser hecha idealmente por
2 miembros de 2 grupos distintos de profesionales. Un miembro del grupo que está conformado por pediatras, generalistas y médicos de familia. ¿Está? ¿Por qué? Porque ese es el primer nivel de atención en salud. O sea, pediatra, generalista o médico de familia, que son en general los médicos que suelen estar en cualquier lugar del país. ¿Sí? Son los más frecuentemente que vas a encontrar. El médico de pueblo suele ser un generalista si estás en un lugar donde hay pocas personas. Y en muchos lados hay pediatras, no digo en todos lados, pero en muchos lados. Y fíjense que este consenso lo que dice es que hay una persona de ese grupo de profesionales que tiene que estar implicado en el diagnóstico. Y después del otro grupo es donde menciona a fonoaudiólogos, a psicólogos, a psiquiatras, a neurólogos, a terapistas ocupacionales, a todo el resto de profesionales de la salud que pueden dar una mirada, digamos, interdisciplinaria. Y bueno, acabo de decir algo en relación al diagnóstico de lo que sería, que es deseable, es que haya una mirada interdisciplinaria en la medida de lo posible, que quiere decir que al menos, no sé, 2 personas mínimo estén mirando a ese niño, niña, adolescente. En el caso de los adultos te diría que no creo que sea necesario que sean 2 personas que estén mirando, porque también tenemos evaluación diagnóstica en adultos, ¿sí? Esto también aprovecho para decirlo, no son solo niños, niñas y adolescentes, sino que también hablamos de diagnóstico en adultos. ¿Qué es lo imprescindible para hacer un diagnóstico? Lo mínimo indispensable, ¿tá? O sea, tenemos lo que desearíamos, que es una mirada interdisciplinaria, pero muchas veces no tenemos equipos interdisciplinarios que estén pudiendo hacer esa evaluación interdisciplinaria. Pero ¿qué es lo mínimo indispensable? O sea, lo mínimo es un profesional de la salud, ojalá fuera dentro de lo que es primer nivel de atención de salud, que tenga alguna idea sobre desarrollo, que conozca los criterios diagnósticos de lo que se llama TEA, ¿sí? Que estos los lees, o sea, están en un libro, están en un manual. Conocer los criterios diagnósticos, poder observar a esa persona en quien se sospecha el diagnóstico, sea niño, niña, adolescente, adulto, observar, tener una interacción con esa persona y hablar con la gente que más conoce a esa persona, ¿sí? Que te den información de lo que ven. Eso es lo mínimo indispensable, es una persona, un profesional que conozca los criterios diagnósticos, que pueda ver a la persona y que pueda hablar con la gente que más conoce a esa persona. Mínimo indispensable. Y acá no mencioné en ningún momento ninguna herramienta. Cuando digo herramienta, porque mencionaste, ¿no? Como algunos Sí. cuestionarios. Sí, eso o te iba, herramientas, claro. ¿no? Que mucha gente habrá escuchado que a veces los mandan a hacer un A2, un ADR, o sea, suenan estas palabras. Muchas personas no tienen ni idea qué es eso. Y yo quiero aclarar esto muy bien, porque siempre que hablamos de esas son herramientas, ¿sí? Yo siempre digo como un destornillador, es una herramienta, te sirve para algo. Y son herramientas, en realidad, para los profesionales, ¿ok? Que hacen, ayudan al profesional a poder observar o a poder escuchar. Es una ayuda a los profesionales. De hecho, así se llaman. No existen las herramientas diagnósticas, no existen test diagnósticos de autismo. No, existen herramientas de apoyo al diagnóstico. Las personas que hacen diagnósticos son las personas, no son los test. ¿Sí? Depende del juicio clínico del profesional. Esa es la persona. ¿Está? Y esto, Sí, mira, sí. en el consenso está muy claro, pero no se menciona ni una herramienta con copyright, con marca. No hay ni una mencionada, salvo solo el IODI. ¿Qué es el IODI? Porque esto también me da pie para hablar de otra cosa, que es antes de la evaluación diagnóstica hay ciertos pasos que deberían suceder, ¿sí? Que son lo que se llama vigilancia del desarrollo en la población general, y lo que llaman pesquisas sistemáticas en algunos subgrupos que se consideran con más chances de tener un desafío en el desarrollo. Estas 2 etapas previas, vigilancia del desarrollo y pesquisa sistemática, vienen antes de la evaluación diagnóstica. El IODI es una herramienta de vigilancia del desarrollo que pueden usar los profesionales, ¿sí? Para observar, IODI es instrumento de observación del desarrollo infantil. Es la única herramienta que se menciona con nombre y apellido. ¿Y por qué? Porque la desarrolló el Ministerio de Salud de la Nación en su momento.
¿tá? Y en Que está consenso adecuada con a varios nuestra profesores. población local, digamos, es Está, argentina. claro, validada en Porque Argentina. después las Después otras son tenemos importadas. problemas porque hay muy pocas herramientas validadas a nivel local. Y muchas, bueno, acá entramos como a veces en cosas un poco más picantes, que muchas de estas son muy costosas, ¿sí? Para los profesionales adquirirlas, para formarse, usarla, y después esto muchas veces se traduce o se traslada a que se cobran, ¿entendés? O sea que para que alguien tenga que hacer, o sea, hay muy pocos lugares, hospitales o centros de salud donde se haga A2, ¿sí? ¿Cómo se dice? Claro, entonces la gente En muchas veces Moreno, termina teniendo que en ir a Moreno, pedir a un ADO que muchas veces se cobra, y hay muchas personas que no pueden pagar un ADOS, como le dicen, porque un ADO no es un ADO es una caja con juguetes, básicamente. El ADO solito no hace nada. O sea, la persona es la que hace y que maneja en todo caso los juguetes que están adentro del ADOS. Así que esto sí lo quiero decir, y cuando hablamos de derechos, y de derecho, el acceso al diagnóstico es un derecho humano fundamental, ¿sí? El derecho a la salud parte del derecho al diagnóstico. En un país, bueno, nuestro país se lo dice muy claramente en muchos lugares, desde la Constitución a muchas adhesiones. El derecho a la salud es un derecho humano. Entonces, nunca debería haber una razón como una herramienta, como barrera al acceso a un diagnóstico. ¿Sí? No puede ser que haya una barrera económica ahí. O sea, siempre un diagnóstico debería poder ser brindado de manera gratuita a cualquier persona porque es su derecho. Entonces, bueno, lo que quiero esto, no sé si lo transmití, digamos, claramente, sí, Alexia, sí. pero el diagnóstico no necesita de ninguna herramienta, no es requisito hacer un A2 para hacer un diagnóstico en lo que es el campo del espectro del autismo. No es requisito. Clarísimo. Yo aprovecho porque nuestra compañera Maru lo subió al boletín oficial, para el que lo quiera sacar del chat, lo puede pegar, lo puede copiar. Ahí está el link del boletín oficial, y también a lo mejor pedirle a Maru, ya que está, si nos puedes subir esto de los cuestionarios de pesquisa que nos habías recomendado, que están en la página de Panacea, de descarga gratuita para los profesionales de salud que los quieran mirar, ¿no es cierto? Mira, me diste pie, así como existe el IODI para vigilancia del desarrollo, también hay otra cosa que existe para vigilancia del desarrollo, que le pone en mano a la gente la posibilidad, y esto es, bueno, para la gente que tiene celulares que puede descargarse apps o tablets, hay una app que se llama Sigamos el Desarrollo, ¿tá? Que es una app que es de descarga gratuita, el celular de cualquier persona que tenga celular y posibilidad de descargar una app, y lo que te permite es hacer seguimiento del desarrollo de cualquier niño entre 0 y 5 años de edad, niño o niña. Estoy hablando de desarrollo global, ¿eh? Pero no hace falta ser profesional, una mamá lo puede descargar eso, ¿verdad? Las familias. Eso es para las mamás. Para las los papás. mamás, y los papás, y las abuelas, y los que les interesa, los que tengan niños cerca y quieran, porque necesitamos del aporte de todo el mundo. Y esto es una manera muy sencilla de, entre todos, poder aportar a que si hay que identificar, porque este es un concepto muy importante, es muy importante identificar lo más temprano posible a aquellos niños y niñas que tienen desafíos en el desarrollo. Porque todo lo que vos hagas temprano le resulta muy bueno para la vida de esa persona. Entonces, por eso entre todos tenemos que ayudar con esto. Hasta los docentes, te digo, a las maestras les recontrasirve esta app. Basta con que conozcas a ese niño, después puedes ir contestando y la app te va diciendo si deberías hacer una consulta o no, o si está todo ok, o sea, si se está dando el desarrollo de manera ok. Y es fácil, es gratuita, es una app, en tu teléfono, te manda recordatorios, tenés que contestar estas preguntas. Ahora, acaba de cumplir 6 meses tu bebé, fíjate, hace esto, te muestra, hace tal cosa, hace tal otra. Y además es una app que tiene un apartadito con recomendaciones de actividades y juegos para estimular las distintas áreas del desarrollo a cada edad. Entonces le da ideas a los padres.
Tiene 6 Y meses. te da Bueno, también, Alexia, una pauta de alarma para que hagan la consulta, porque esta app no reemplaza ni el control médico, ni el seguimiento si están yendo a atención temprana. No, no, es una app de ayuda. referencia para que las mamás, los papás, la familia tenga ahí la notificación de hay algo que está pasando, anda a consultar, ¿verdad? Exactamente. Y te diría que también ayuda a todos los equipos de intervención temprana, porque es una herramienta muy útil para ver, digamos, cómo está ese niño o niña en particular. O sea, ayuda a todo el mundo, no solo a los madres y a los padres. Y como bien Sí, porque decías, en esta segunda instancia, que era lo de las herramientas de pesquisa, en la página web de Panacea, efectivamente están estas que se llaman cuestionarios de pesquisa, que es para estos subgrupos, y esto lo voy a decir porque también creo que es importante para que todo el mundo lo sepa. Hay ciertos subgrupos de niños y niñas donde nosotros tenemos que poner más el ojo, que son todo el grupo de prematuros, punto número 1, todo lo que son los hermanos menores de niños que están con un diagnóstico dentro del espectro autista, y todos aquellos niños que tienen padres que concibieron a ese niño arriba de los 35 años. Son, por ejemplo, son 3 grupos de niños y niñas donde hay más chances reportadas de tener una condición del espectro autista, y en esas personas las pesquisas se hacen a los 9 meses, a los 18 meses y a los 30 meses. Para esto es para la Academia Nacional de Pediatría Americana, la Academia Americana de Pediatría. En esas 3 instancias, 9 meses, 18 meses y 30 meses, usar esas herramientas de pesquisa lo que hacen es poder identificar si hay señales de alerta en el desarrollo sociocomunicacional de un niño. Si esa pesquisa te da positiva, o sea que si se identifican algunas señales de alerta, es muy importante que esa familia vaya a consultar, ¿sí? Con su pediatra. O bueno, con el médico que tenga cerca, digamos. Sí, Excelente. clarísimo. La última antes de que, bueno, no, dale, Raúl. Tenés una cantidad de saludos en el Facebook, es impresionante, y también aparecen preguntas acá abajo, ¿sí? Por ejemplo, que pases la data de la app, dónde ubicarla, dónde bajarla. Ahí ya la escribí yo, ya la puse yo ahí en el chat. Hay que descargarla Buenísimo. del Play Store. ¿Sí? Del Gratis. Play Store o del Apple Store, depende del teléfono que tengas, pero sí, está en ambos stores, ambas App Stores. Y bueno, varias preguntas más, pero Gaby va a seguir comentándote y para ir redondeando esta idea, porque seguramente nos surge una cantidad de preguntas, sí. ¿no? Sí, no me la quiero acaparar, pero la verdad que no sabés la luz que echa esto a mucho imaginario, viste, que circula, mucha cuestión de que, bueno, cuando son tan chiquititos, que hay que esperar, que esto, que el otro, y que, bueno, toda esta cuestión del derecho al diagnóstico, de pensarlo al diagnóstico como una oportunidad, ¿no? Como una puerta de acceso a los apoyos, a lo que ese niño necesita en su singularidad, ¿no? Porque a mí no me da lo mismo que un niño tenga un retraso global o que tenga autismo, no me da lo mismo que un niño tenga un retraso simple del lenguaje a que tenga autismo, no me da lo mismo. Entonces necesitamos saber para darle a él la mejor calidad de atención posible. Así que en relación a esto que venía, ¿no? Después del diagnóstico, un poco el boletín oficial en el anexo habla de qué pasa después del diagnóstico, cuál es el tratamiento o cuáles son las intervenciones que siguen al proceso. Tal vez también pensando en las familias, en las mamás, papás que estén escuchando, ¿qué nos puedes decir en cuanto a la situación de la transmisión, de ese momento donde se le dice a una mamá, tu hijo tiene autismo, o bueno, ¿cuáles son los primeros pasos que se deberían llevar, ¿no? Sí. Bueno, hay varias preguntas en lo que acabas de formular, hay secciones. Porque mencionaste muchas cosas. Quiero al menos 3 cosas importantes. Una, mencionaste esto de la frase que es muy habitual, ¿no? Esperemos porque es muy chiquitito y a esta edad no se puede hacer un diagnóstico. Yo lo único que les digo es, con respecto al niño, por favor, erradiquemos la palabra esperar. Esperar no. Si quieren esperar a decirle a los adultos un diagnóstico porque eso consideran que le va a hacer mal, esperen con los adultos, pero no esperen con el niño. Esto y el diagnóstico, como bien decías, es una oportunidad.
no es una sentencia, no es una puerta que se cierra. Al contrario, tiene que ser una oportunidad. Y esto es lo más importante, es re importante esto. Cuanto antes brindemos apoyos, ¿sí?, o un contexto rico en estimulación a un niño o una niña, más impactamos en el pronóstico. Pronóstico quiere decir en la evolución, en cómo le va a ir, en su desarrollo como persona. O sea, estamos invirtiendo en cómo va a desarrollarse como persona ese niño o esa niña. Y además vamos a mejorar la calidad de vida de la familia. Entonces, por favor, no, a las familias es este el mensaje. Si reciben un mensaje o les dicen, mirá, es muy chiquitito, esperemos, por favor, no se queden con eso y vayan a hablar con alguien más. Se los pido por favor. Y a los profesionales, y esto es un pedido porque sé que hay muchos profesionales por ahí, por favor, dejen de decir eso. ¿Por qué? Porque tienen mucho poder. Gente, nosotros los profesionales de la salud tenemos mucho poder porque se nos supone mucho saber, especialmente por personas que no están ligados a la salud y ni estudiaron ni medicina, ni desarrollo, ni nada. Entonces, lo que dice el médico o el profesional de la salud es palabra santa para muchas personas y no, nadie le va a poner en duda o cuestionar. Entonces, lo que usted, palabra, es justamente, es palabra santa. Que sea palabra santa lo que nosotros decimos nos confiere una enorme responsabilidad. Entonces, por favor, responsabilidad. Cada vez que un profesional de la salud en torno a desafíos del desarrollo en un niño dice, esperemos, es voy a ponerlo porque me gusta poner siempre las cosas en positivo, no en negativo. Es una pérdida de una oportunidad única, ¿sí?, de una ventana de oportunidad que si nosotros hubiéramos dicho otra cosa o tenido otra actitud, le cambiamos la vida a un niño o una niña. Así que les pido, por favor, y no quiere decir que ustedes tengan que aprender a qué es lo que hay que hacer. Si no, no pasa nada con no saber. O sea, todo el mundo hay muchas cosas que no sabe, pero por lo menos tener la grandeza de decir, mira, yo no sé de esto, pero ¿sabes qué? ¿Por qué no vas a consultar a alguien que sí sabe de esto y te va a poder tirar la posta? Eso, ese gesto, mira, ese gesto, en vez de decir, esperemos, no, ¿sabes qué? ¿Por qué no haces una consulta con alguien que sepa? Eso, es lo único que pido en relación a eso. Perdón, y me faltaban las otras dos secciones de la pregunta. Habías dicho comunicación de un diagnóstico y habías dicho próximo paso. Sí, espera porque yo también te escucho, ¿viste? Y a medida que te voy escuchando se me ocurren también otras cuestiones, ¿no? Porque es tan delicada la instancia del diagnóstico, las familias quedan tan marcadas, que a veces uno puede decir la verdad de una manera un poquito más amorosa, ¿no? No solo decir por ahí, no sé, que me parece súper valioso, y bueno, mira, yo esto no lo sé, pero te llevas este teléfono, te llevas esta dirección, te llevas esta ventanita de que no te estoy dejando solo, mira, consulta en tal lugar, y lo mismo que si soy yo quien te dice tiene autismo o tiene lo que sea que el profesional a veces transmite, presentarlo no como una oportunidad, tiene que ver con que ahora vamos a poder hacer para, ¿no? Yo te escuché por ahí en otras ocasiones un poco mencionar esta situación, ¿no? Desde la empatía, desde cómo el profesional de la salud a lo mejor puede ser un poquito más cuidadoso, sabiendo de esto de la palabra santa, de cómo impacta en la familia que un médico me diga tal o cual, y también desde el imaginario social, que esa familia va a su casa, que se lo cuenta a su abuela, a su tío, a su amigo, a su hermano, que se preocupa la pareja o la mamá o el papá que está solo, que tiene un montón de dudas, ¿no? Tener en cuenta que además del niño hay toda una familia detrás que está pasando por esta situación y que necesita a lo mejor alguna otra cosa además de la frase, ¿no? Condición del espectro autista o lo que fuera. ¿Qué más? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué podemos hacer? Hay cosas de buena práctica, digamos. En relación a la comunicación del diagnóstico, vamos a llamarlo así, es un área donde siempre decimos, tenemos una gran oportunidad de mejora a los profesionales de la salud. Una gran oportunidad de mejora. O sea, hay mucho por mejorar. Y una cosa básica es, nadie, bueno, a ver, como cosas básicas, nunca
nunca un diagnóstico lo des por escrito y que la persona lo lea en el pasillo cuando está saliendo del lugar. Por ejemplo, digo cosas muy básicas, ¿eh? Estoy hablando de cosas muy básicas. Por ejemplo, de nunca irte después de una entrevista de evolución diagnóstica sin saber lo que tenés que hacer, sin saber los próximos pasos. Nunca. Eso no es buena práctica, no es buena práctica, ¿eh? Lanzar un diagnóstico así a una familia y no decirles cuáles son los próximos pasos, no, mala práctica, no bueno. Entonces, hay cosas que son... No, repensar. Igual, a ver, no nos tomamos tampoco con las profesionales de la salud nomás, porque de verdad que esto también nos pasa en las escuelas, nos pasa en la comunidad, nos pasa en el almacén, en la verdulería, y el chiquito tiene autismo, pobrecito, ¿no? Como cuánta cosa que todavía hay por desandar. Bueno. Pero bueno, pensándolo así en general, ¿no? Uno puede ser como un poquito más humano en la vida, no hace falta ser profesional ni ser madre tampoco. Bueno, tomando en cuenta que cada persona es única y por suerte no está enfermo de nada, la verdad. No, claro, bueno, hay que volver siempre a ese concepto, no está enfermo de nada, porque es cada vez que tiene nada, una enfermedad y es un flagelo, ¿se entiende? Porque a nadie le gusta tener un hijo con una enfermedad. O sea, pero para desandar ese camino necesitas desde el principio haberlo andado, como que alguien te haya explicado que no es una enfermedad, ¿no? Y esto que decís del diagnóstico, mira, el diagnóstico siempre es un arma de doble filo, ¿sí? Y tenemos que ser muy estratégicos en cómo usamos el diagnóstico. Porque un diagnóstico, de vuelta, depende cómo se use, te puede destruir la vida o te puede abrir 1000 caminos. Y es difícil esto porque, a ver, está muy relacionado con las creencias también, ¿sí? O sea, cuando vos decís, o sea, tener diagnóstico de lo que creo que es muy importante, porque esto pasa muy seguido, es que, esta frase que a veces, digamos, la gente dice, el diagnóstico te puede comer crudo, como un Pac-Man. Yo le he dicho en una entrevista como diciendo, el diagnóstico te puede comer, se come cruda a la persona como un Pac-Man. ¿Qué quiere decir? Que cuando empieza a haber un diagnóstico formalizado, de repente es el protagonista, ¿no? Y empieza a ponerse, te eclipsa, o sea, es como en los eclipses que está la luna enfrente del sol, el sol sería la persona. Si la luna, que es el diagnóstico, se te pone enfrente del sol y está más cerca de la Tierra, lo único que ves es la luna y no ves más el sol. Y eso es lo que pasa a veces con los diagnósticos. Entonces lo que tenemos que empezar a hacer es correr el diagnóstico y todo lo que nosotros pensamos en relación a ese diagnóstico y empezar a mirar a las personas. Esto es fundamental, y ojo con ese efecto de los diagnósticos, porque se comen cruda a las personas, se las muerden. Sí. Alexia, yo te quería preguntar en relación porque también llegó una mamá muy angustiada hace tiempo, y decía, me dio el diagnóstico y el pronóstico. Entonces el diagnóstico lo interpreto, pero el pronóstico no lo acepto. Muchas veces cuando la información tiene un pronóstico, ¿no? Él no va a poder, ¿no? Él no va a hacer. Cuando el pronóstico tiene que ver con el techo, ¿no? Y que también es habitual. Y como decías vos, cuando la palabra del profesional, ya sea y estamos interpelándonos, ¿no? Porque también está bueno interpelarnos en el espacio. No sé qué, en esto, ¿no? ¿Cómo puede marcar ese pronóstico que viene acompañado del diagnóstico? Mira, es de buena práctica no dar pronósticos en realidad, porque, a ver, pronóstico es como tener la bola de cristal, y nadie tiene la bola de cristal. Y sí, es verdad lo que estás diciendo, que, a ver, hay algo, las creencias son muy poderosas, ¿sí? Y tomemos un segundito que el pronóstico es una creencia, digo, ponele que yo soy psiquiatra infantil, si yo creo que ese niño no va a hablar nunca, es una creencia mía, ¿ok? Ahora, las creencias son muy poderosas, y no solo son poderosas, digo, porque además son poderosas porque pueden hacer daño, mucho daño, pero sino que cuando hablamos de niños y niñas, hasta generan identidad, ¿entendés? La famosa profecía autocumplida de la cual se habla mucho en educación,
que cuando hay un maestro o un profesor que cree algo en relación a determinado estudiante, ese estudiante termina haciendo lo que ese profesor cree de él? Esto es lo mismo. Si yo te digo, yo supuesto saber, especialista en autismo, le digo a una mamá, mira, tu hijo nunca va a hablar. Yo estoy hasta haciendo una profecía autocumplida, ¿se entiende? Porque la madre va a pensar, y no va a hablar nunca. Esa madre no va a hacer nada en relación a estimular a ese niño. Ese niño va a escuchar todo el tiempo que yo no voy a hablar nunca, no voy a hablar nunca. Se genera identidad. Entonces, si sabemos esto, si sabemos que tenemos la potencia de generar identidad con nuestras creencias y las cosas que decimos, por lo menos usémoslo para el lado del, en vez de la Dark Force en Star Wars, para el lado de la luz, ¿se entiende? Si vamos a hacer creencias, igual yo siempre trato de decir, ¿saben qué? Tratemos de no dar pronósticos. Pero ponele que tenés mucha ansiedad por dar un pronóstico, porque necesitas hacerlo. Hacelo hacia la luz, hacelo hacia la posibilidad, hacelo hacia lo positivo, hacia lo que se puede, hacia... ¿Qué queremos nosotros? Personas felices y que estén ejerciendo plenamente sus derechos. Eso queremos. Entonces, con esas dos brujulitas, que no están nada mal, digamos, para orientar un camino, tratemos de ver qué apoyos tenemos que proveer para que eso ocurra y qué barreras tenemos que eliminar del contexto para que eso ocurra. Ese es nuestro trabajo. Entonces, por favor, con las palabras, demos luz con las palabras. Iluminemos con las palabras. Alexia, de palabras, mira, justo una mamá nos dice en el chat, cuando lo diagnosticaron a mi hijo, Patricia Alejandra, ¿no? Los médicos de nuestro pueblo nos dijeron que no mostremos nada, que escondamos el diagnóstico, porque a Renzo lo iban a etiquetar. ¿Qué pasa con esto de las etiquetas? ¿Viste que hay como...? Es un poco relacionado con esto, es cómo usás, el diagnóstico es una etiqueta básicamente, ¿sí? Es como, es una categoría, es como decir los rubios, ¿sí? Los flacos, es determinar un grupo de personas. Toda etiqueta tiene la capacidad de hacer perder al individuo. ¿Por qué? Porque en los seres humanos, cuando vos empezás a pensar en categorías, en vez de mirar las características únicas de cada persona, le empezás a atribuir a la persona las características generales que le asignás a la categoría. ¿Se entendió o fue muy complicado? No, sí, se entendió. Entonces, ¿qué pasa con un diagnóstico? Que es una categoría, que es una creencia. Depende a quién se la ofrezcas como información, se le van a activar cosas adentro de la cabeza. Ahora, si siempre damos este ejemplo, pero alguien que está en una escuela y que forma parte del equipo de admisión, si cree esa persona que un niño con autismo no puede ir a esa escuela, esa creencia le va a hacer operar y decir, a este niño no va a entrar a esta escuela. Siempre decimos, mire, una creencia mata legislación internacional de hace 16 años. Una creencia de una persona en un lugar de poder. Eso, mata. Bueno, todo. Hay que empezar a predicar desde el llano, ¿no? Porque tampoco es esta cuestión de escóndalo, señora, para que nadie se entere, porque es un secreto, porque es algo malo, ¿no? No sé cómo lo plantearon, habría que ver la situación. Yo, si entendí bien, es cuidá dónde presentás el diagnóstico para no generar más barreras, porque para algunas personas se les generan más barreras cuando decís el diagnóstico. Entonces, usalo inteligentemente al diagnóstico, estratégicamente. El diagnóstico, sinceramente, si vamos a lo básico, ¿para qué necesitaríamos el diagnóstico en nuestro país? Con cómo está conformado, es para el sistema de salud. Es para lo administrativo de decir, ¿sabes qué? Por si tengo una obra social que me cubra los apoyos que necesito de ese lado. Para eso sirve el diagnóstico. Punto. No sirve ni para la escuela, no sirve ni para la comunidad, ni las familias, no sirve para ninguna de las otras personas. Solo sirve para el sistema de salud y administrativamente para que esa persona consiga los apoyos que necesita. Entonces, la verdad, tratemos de ni usarlo. Es complicado, Alexia, porque a veces en el sistema educativo, viste que algunos chicos requieren acompañante externo. Y eso lo gestiona así la obra social, pero el acompañante va a la escuela. Entonces,
hay ahí una militancia para hacer también en la escuela, me parece, ¿no? Acerca de Todos los que, ámbitos. En claro, todos los ámbitos hay para hacer claro. militancia, obvio, porque son personas que se mueven en todos los ámbitos. Porque van a Y la el escuela, porque certificado, o a trabajan. lo mejor el diagnóstico les habilita también este recurso, ¿no? Pero Dentro del sistema educativo. mira, nunca es obligatorio, esto que sépalo todo el mundo, ¿eh? No es obligatorio presentar un diagnóstico en una escuela. No, nadie te lo puede exigir, por ley. No te lo pueden exigir. Ahora, sí acabas de traer un punto. Como está organizado hoy nuestro sistema acá en Argentina, que esto, la verdad que es algo que sería interesante pensarlo y capaz cambiarlo. ¿Qué pasa? El financiador de los apoyos en educación hoy en Argentina y en los últimos años ha sido el sistema de salud. De hecho, hay una discusión muy profunda en esto, diciendo, ¿pero por qué? Sí, este es un apoyo que se da en lo que es educación, no debería ser el ámbito de la educación que financie, estamos hablando de plata acá, que financie Absolutamente. el apoyo. Y la gente de salud dice, pero ¿por qué yo tengo que pagar un apoyo en educación? ¿Por qué no se ocupa educación de pagarlo, de financiar esto? Que es totalmente atendible filosóficamente, ¿eh? Ahora, lo que pasa es cuando algo está funcionando de determinada manera, vos no podés darte el lujo de perder ese financiamiento que existe en pos de la filosofía. O sea, mientras esto funcione así, no se cambie estructuralmente esto, y ahora sigue siendo de esta manera. Pero de vuelta, supuestamente el diagnóstico no tendría por qué entrar a una escuela. No hay razón alguna. Nadie te lo puede exigir. A veces te lo exigen, ¿eh? O sea, porque nadie sabe. Pero no se puede exigir en una escuela. Y la verdad es que los apoyos, si llegamos algún día a lo que llamamos educación inclusiva y de calidad, capaz que van a estar todos los recursos y apoyos adentro de la escuela y no se van a necesitar gente externa, digamos, que entre. ¿Sí? Ojalá, ojalá. Bueno, Que pero cada hay escuela que tenga su pensar. equipo, ojalá. Ok, bueno, Sí. pero hay que pensar en esto, porque si adentro de la escuela, de la comunidad educativa, cuentan con todas las herramientas como para brindar los apoyos y brindar una trayectoria educativa a cada estudiante según su perfil único de aprendizaje, que eso es educación inclusiva, todas las herramientas estarían adentro, ¿entendés? Las prácticas adentro, la cultura adentro de la escuela. No tendríamos necesidad de profesionales de la salud entrando al ámbito de la escuela. Porque no es, ¿se entiende? Totalmente. Y en relación a eso, yo te quería preguntar, hay un autor que dice, amar es comprender la singularidad del ser y sus circunstancias. Pregunto, es decir, es importante comprender el educador, los diferentes espacios, que comprendan que somos únicos, que somos singulares, ¿no? Y que estamos determinados muchas veces, o estamos influidos por las circunstancias, por nuestros entornos. Creo que a partir de ahí, creo que amar es cuidar y también da paso a la convivencia, ¿no? También te he escuchado hablar mucho de ir hacia el camino de la convivencia. Hoy hablamos de inclusión, el día que dejemos de hablar de inclusión es porque vamos a estar conviviendo, ¿no? Sí, sí, claro, siempre digo esto, porque es verdad que la palabra inclusión, nada, está muy de moda, se usa mucho, pero sinceramente siempre digo, o sea, nos quedamos cortos. La inclusión no es la palabra del final de la historia, no es porque sigue dependiendo de la buena voluntad de gente buena onda, inclusiva y que tiene ganas de incluir. Y no estamos hablando de un favor ni de buena onda acá, estamos hablando de derechos. Entonces, si estamos hablando de derechos, no puede depender de actitudes de determinadas personas. Porque ¿qué pasa cuando no está esa actitud? La persona está afuera. Entonces, por eso digo, inclusión, igual prefiero siempre toda la vida inclusión a otras palabras, ¿sí? Pero me parece que tenemos que ir hacia la convivencia, donde ahí sí estamos todo como es horizontal, ¿se entiende? Vivir con el otro, con su singularidad.
o sea, convivir en diversidad, humanos. Alexia, un montón de mensajes de un montón de gente que te quiere un montón. La verdad que muchos saludos, mucha admiración de todos lados. Hay gente de Uruguay, de todos lados. Una pregunta interesante que nos hacen es acerca de que si sabés si hay hospitales que tengan especialistas en TEA dentro del sector público en la provincia de Buenos Aires, si sabés, como para darnos alguna señal. ¿Saben dónde tienen que ir siempre como a buscar? Porque empiezan a haber pediatras que se empiezan a formar como en desarrollo. Entonces, en los equipos de pediatría, los que hacen niños sanos, como desarrollo esos primeros años, ahí, y yo sé que, por ejemplo, en el Posadas en una época había, yo no sé si en San Martín, en el Castex, en San Martín había, en Vicente López creo que también, digo, tenés que, el de San Isidro creo que también, no sé, esto es conurbano, ¿no? Sí. Pero ¿saben qué? Me parece que hay que intentar a ir a la parte de la pediatría ligada con los primeros años de seguimiento, de cuando nace un niño a los primeros 4 o 5 años, ir ahí a tocar la puerta y decir, che, ¿hay alguien acá, hay algún pediatra que capaz que se esté dedicando un poco a desarrollo? Porque ahí es donde debería estar la persona clave, digamos, que pueda estar haciendo una evaluación del desarrollo. Y otra pregunta, mira, Claudia Cisterna dice, el porcentaje de personas con autismo se dice que es 1 de cada 54. ¿Esto es a nivel nacional? ¿Esto es así? No, no a nivel, nosotros en Argentina lamentablemente no tenemos datos de prevalencia, ¿sí? Ni sobre el autismo, ni sobre muchas cosas, digamos. Ese dato de 1 de cada 54 es del CDC de los Estados Unidos, es un dato, es de Estados Unidos. Es de 1 de cada 54 niños y niñas de población escolar, digamos, de entre 8 y 11 años. En el mundo, en los lugares donde sí se hacen estudios epidemiológicos, ¿no? De prevalencia, se estima que el espectro autista se da entre el 1 y el 2% de la población mundial. Estos son los resultados que se dan en los distintos estudios. Digo para que todo el mundo lo tenga claro. Esto del 1 en 54 está dentro de ese rango, pero entre el 1 y el 2%, para acordarse fácil. Perfecto. Yo lo que te quería consultar es, antes de arrancar el vivo hablábamos de cómo había impactado en Panacea la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, dejar un espacio para poder hablar de la potencia que tienen la organización de padres, ¿no? ¿Cómo sentís que los padres, la familia, digo padres, perdón, digo madres, cómo sentís o cómo vivís este empoderamiento? También te he escuchado hablar mucho de la necesidad de empoderamiento de las familias. ¿Y cómo van transitando estas familias con sus hijos en distintas edades en este contexto, ¿no? Es decir, en este contexto tan complejo. Sí, muy complejo, de hecho el contexto, y de vuelta muy diverso también, ¿no? Creo que esto de la pandemia lo que ha dejado muy claro ha visibilizado la desigualdad y ha visibilizado la injusticia. O sea, ha puesto como con toda la claridad, así como si le sacaras todo el velo a eso que siempre estuvo, no estoy diciendo, pero es como... Ahora está clarísimo, digamos. Esa desigualdad está clarísima. Entonces, en ese sentido, como mucha diversidad, o sea, dependiendo de dónde está ubicada cada familia y cada niño, y te doy ejemplos, o sea, muy básicos. Nosotros, obviamente, cerramos nuestra sede física, no hicimos por el tema de los cuidados, y la verdad que tener familias, nada, mucho, o sea, de cuidados nosotros y de las familias. Y nosotros ya veníamos con mucha cuestión online, porque siempre fue filosóficamente, como digo yo, siempre fue para nosotros una manera de democratizar el acceso a la información y a la posibilidad de hacer una consulta con un especialista. Lo online, desde hace 7, 8 años que venimos haciendo videoconsultas, siempre fue una manera de que no importa dónde estés o no importa el recurso económico que tengas, tenés la posibilidad de hacer una consulta con un especialista. Entonces, nosotros, esta filosofía del online viene muy pre-pandemia.
en ese sentido no nos agarró así como completa, porque hay otras organizaciones que o sea, bueno, de hecho no quedaron en pie directamente. Ahora, obviamente todo lo que teníamos presencial lo tuvimos que desarrollar y pasarlo a online. De hecho, talleres que hacíamos o módulos que hacíamos, pasarlo al formato online. ¿Qué hemos visto con las familias en este acompañamiento de este año entero? Mira, lo digo con datos porque hicimos una encuesta el año pasado dentro del marco de lo que se llama la Red Espectro Autista Latinoamérica, del cual Panacea es uno de los miembros fundadores de esa red de latinoamericana. Una encuesta el año pasado, en el 2020, donde participaron 1.826 familias de 8 países distintos de Latinoamérica, ¿sí? Argentina era uno de ellos. Y lo que saltó, digo, en esta encuesta es, punto número 1, esa diversidad de experiencia. ¿Por qué? Porque te diría, mitad de las familias dijeron que no había habido cambios o incluso estaban mejor sus hijos. Y una mitad de las familias que dijeron que habían notado regresiones, empeoramiento, muchas cuestiones ligadas a la irritabilidad, a la ansiedad, a la deambulación, a la agresividad. O sea, hubieron situaciones muy, muy complejas. Y a esto quiero sumar la brecha tecnológica también, ¿no? Porque yo, muy lindo, muy bonito, estoy hablando del online, nosotros estamos haciendo acá un Facebook Live, pero ¿qué pasa con la gente que no tiene ni conectividad ni un dispositivo electrónico? Y de vuelta, ahí tenés ya de vuelta un gran grupo de gente que está afuera. De esos, yo no te sabría decir cómo la pasaron porque capaz que no tenemos información de todas esas personas. Te digo de las que tenemos, la gente que está conectada y que puede como contarte. Pero ¿qué pasa con todos esos que no te están contando? Ahora, creo que el rol de las organizaciones de padres es fundamental. O sea, creo que es un apoyo a nivel comunitario. Y por suerte, digo, en el tema del autismo, hay mucho activismo, hay mucho movimiento en relación a las agrupaciones, a las organizaciones de padres. Aunque sean pueblos o ciudades pequeñas, siempre se agregan, ¿no? Se juntan los padres. Y eso es muy importante, y especialmente para todas esas comunidades donde esto del acceso, ¿no? Que capaz que no, o sea, más allá de lo online, que eso aumentó el acceso, sigue habiendo brecha tecnológica. Y ahí, en esas situaciones, los apoyos de la comunidad son fundamentales, son con lo que contás. Digo, es poder contar con tu vecino de al lado, que te cuide, qué sé yo, el pibe mientras vos tenés que salir a un rato. O sea, depende de eso, depende de la comunidad, depende de las personas que tengas cerca. Algo que sí fue muy importante y surgió, que era muy importante para muchas personas, el tema de poder salir, dar paseos. Y fue muy complicado para esas personas el tema del aislamiento. Ahora, eso sirve como dato para pensar ahora, de vuelta. Es muy importante para algunas personas que tienen algunas necesidades en particular poder pensar en esas personas y habilitar algunas cosas, ¿sí? Hay que empezar a pensar, bueno, ni que hablar, o sea, el colectivo Raúl también acá tiene, creo, mucho para decir, pero amplío ahora la conversación y no hablo solo de autismo, hablemos de discapacidad, y ahí ampliamos muchísimo el colectivo. Estamos o sea, hay una situación muy alarmante, muy preocupante desde muchos puntos de vista, pero de cosas muy básicas. O sea, estamos hablando de vacunación, de gente de riesgo, estamos hablando de qué pasa con personas con discapacidad que se tienen que internar en un hospital, la posibilidad de que puedan tener un acompañante o no, si tienen desafíos en comunicarse, ¿cómo hacen para comunicarse con los médicos y las enfermeras? Una persona con discapacidad, ¿tienen mayor riesgo muchas personas con discapacidad? Tienen Con un índice de sistema, muerte más alto, bueno. con un sistema o con una cobertura de salud que claramente es sumamente precaria, ¿no? Acá aparece el Sí, acceso a la medicación, el acceso a la internación, sí, sí. el acceso a un diagnóstico, ¿no? Frente a esta situación, ¿no? No, está muy muy vulnerados más que nunca, creo yo, los derechos. Contextualmente, ¿no? Obviamente, la situación los pone de manifiesto, pero más que nunca, porque es como que se agregaron muchas barreras contextuales.
Y bueno, O como dijiste al principio, ¿no? Se hicieron visibles, ¿no? Porque visibles, claramente estas barreras han existido, fueron siguen bien existiendo, visibles y se profundizó. Es como que absolutamente. se profundizó la desigualdad y se hizo visible. Las dos cosas, son los dos fenómenos, me parece, al mismo tiempo. Ni que hablar, a ver, con la escuela, o sea, de niños, o sea, uno habla así, muy lindo todo, la virtualidad, pero escúchenme, o sea, hay un montón de niños, niñas, estudiantes, adolescentes que la virtualidad no fue una realidad. Entonces, y eso, a ver, estamos hablando de vuelta, otro derecho más, el derecho a la Y, educación, ¿dónde está? O sea, y frente a esas iniquidades, para vos organizarse como comunidad, ayuda. ¿no? Yo Dentro creo de la que siempre la diversidad. fuerza de las comunidades, o sea, ¿sabes qué? Apuntar a las... yo creo que los argentinos, esto en algún momento también, no me acuerdo con quién lo hablaba, pero somos personas en general, mira, por la cantidad de cosas que nos ha tocado atravesar en relación a la incertidumbre, somos gente que está medio como lista para adaptarse más rápido y tenemos como gran potencial creativo y de resiliencia y yo creo también de solidaridad. Eh, Me parece que somos, a ver, las personas somos acá los únicos que podemos sacar a flote el barco, ¿eh? Y estoy hablando de actitudes humanas, no estoy hablando de tecnicismos. Estoy hablando de seres humanos, de personas, ofreciendo su ayuda en cosas básicas. Pero no veo que haya muchas otras formas. Como decía alguien, poner la inteligencia al servicio del amor, ¿no? Sí, 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 sí. El amor es la respuesta, como decía Einstein. Les voy a dar un beso a cada uno, che. Nada, son más lindos, son más lindos. Alexia, en esto, ¿no? De seguir pensando en positivo, de lo poquito que hay, que llegue. Yo no Sí, me quería quedar sin pedirte que nos cuentes los talleres STEM y si sí, están virtuales y gratis, para sí, correcto. mangueaba la tipa. A ver, todo, no, pero es que es importante, de vuelta, bueno, está el tema de la conectividad, ¿no? O sea, pero para que todo el mundo sepa, y yo creo que es un dispositivo espectacular el taller TEM, que las siglas son del inglés, pero significan transformando los momentos de cada día. Y el taller, claro, con la pandemia lo llevamos online, pero fue muy interesante. ¿Qué nos pasó? Que ahora hay gente de México, de Perú, participando en los talleres STEM. ¿Entendés? Y antes, claro, dependía de la gente que está más cerca. Pero es un taller de 2 días gratuito, hacemos uno por mes en Panacea. Es ideal para todas aquellas familias, es destinado a familiares, para todas aquellas familias que han recibido recientemente el diagnóstico. Si sus hijos o hijas tienen menos de 6 años y recibieron un diagnóstico dentro del espectro autista, por favor, hagan el taller TEM. Es algo muy empoderador. Hay un micrositio que tenemos que es tem. No sé si lo mostrarán ahí, pero tem.panacea.org, que es donde se pueden inscribir. Tenemos un mail también que es tem@panacea.org, pero la verdad ahí nada, es algo muy concreto. Y si yo cuando hablamos de pasos a seguir después de un diagnóstico, yo es algo que recomendaría, pero ampliamente a cualquier familia después de un diagnóstico. Uno de esos pasos a seguir para mí es el taller TEM. Tenemos mucho, también aprovecho el chivo, ¿no? Pero en nuestro canal YouTube de Panacea hay mucha información, realmente hay muchos videos, entrevistas a referentes sobre distintos temas, mucho, para la gente que le interese. Y yo sugiero en realidad a todos los que son familiares, cuanto más aprendan sobre esto, cuanto más conozcan sobre esto, más empoderados van a estar, más van a ayudar a sus hijos y más, me voy a decir, más mejor se van a sentir. Se van a sentir más mejor. Claro Esto que sí, es mucho más calidad de vida. mejor. Hay una mujer, mamá también, que dice, mientras más aprendo, más te amo, y mientras más te amo, más aprendo.
No sé quién es, pero... Bueno, gracias por el amor. No sé porque yo no estoy viendo el Facebook, así que no sé qué es lo que están escribiendo y quién, pero... sí, yo creo que hasta aprender sería un acto de amor. Es un acto de amor también aprender, digo, porque si tenés cada vez más herramientas, ¿entendés? Como para ayudar a otras personas, bueno, de vuelta, vamos al saber es poder, y ojalá todos nos llenáramos de amor como poder, ¿no? Tenemos que ver cómo los valores humanos pueden transformarse en poder. Así es. Dicen también por ahí, pueden porque creen que pueden, ¿no? Es decir, creemos que podemos, ¿no? Está lo que decías anteriormente, ¿no? Esto, el chip del mensaje en positivo. Si tenés un prejuicio, ¿cómo lo transformás en positivo, ¿no? Cómo llevar luz, ¿no? En esa primer noticia. A mí se me atravesaban una cantidad de ejemplos. De ejemplos de mamás, de esta fortaleza para transformar esas creencias en oportunidades, Hay ¿no? muchos ejemplos, Raúl. O sea, vos de la cantidad de personas que a veces me dicen, a mí me dijeron una cosa cuando tenía tantos años, cuando era chiquitito, y hoy esto, y me cuentan, ¿entendés dónde está hoy? Y es completamente, digamos, nada que ver con lo que le dijeron. Y esas son madres que nunca se comieron ese verso sobre sus hijos, porque si hay alguien que conoce a sus hijos son las madres y los padres. O sea, no se dejen embaucar por cosas que les dicen otras personas, que ni conocen tan bien como ustedes a sus hijos. No, perdón, me pongo un poco vehemente, pero... Es que si vamos a hacer futurología, que sea para ese lado, Alexia, ¿no? Claro, Vamos bueno, a creer que van a poder todo, y de ahí salimos con el efecto. Me encanta predecir, bueno, predecí cosas buenas, loco, predecí cosas buenas. Pero también para vos predecí cosas buenas. ¿Qué harías para con todo? vos? ¿Sabes qué? Esta es una pregunta que yo siempre digo, sirve para un montón de escenas. Pero pregúntate siempre, ¿qué harías con vos mismo? ¿Qué te gustaría que hagan con vos? Hacé lo mismo que te gustaría que hagan con vos. Hacé lo mismo. Es fácil, fácil, fácil. Y te metés en un tema, los permisos, ¿no? ¿Qué pasa con los permisos? Cuando la condición, cuando estás tan intoxicado de estas creencias y donde el adolescente adulto, y cuando hablamos de la autodeterminación, ¿no? Que también entiendo que es una situación sumamente traumática. A cualquier papá, mamá le pasa cuando tiene que empezar a dar esos primeros permisos, pero si este permiso viene acompañado de una carga altamente compleja, Sí. ¿cómo lo...? No sé si ustedes también en el abordaje del adolescente. Es un desafío trabajar con los prejuicios y las creencias. Mamma mía, si no es un prejuicio, si no es un desafío. O sea, no es fácil trabajar con los prejuicios de las personas. Son cosas muy arraigadas, son cosas muy profundas las creencias. Yo creo que en esos casos, mira, a veces es muy difícil con los adultos, con las generaciones arriba, porque te digo, cuanto más pasa el tiempo, más se te arraigan tus creencias en general. Entonces, a donde hay que apostar muy fuerte es al acompañamiento de los jóvenes, o sea, esa persona, en realidad empezando ya de los niños, ¿no? Pero apuntar a empoderar a ese joven, ¿entendés? Darle poder a ese joven, que pueda tomar decisiones, tener habilidades también, pero para habilidades de autodeterminación, de poder tomar decisiones, de poder elegir, de poder resolver temas, de poder autoconocerse muy bien y saber bien a quién pedirle ayuda cuando necesita, de conocer sus derechos. Todos estos son elementos que favorecen la conducta autodeterminada de una persona. Entonces, hay que tratar de ver cómo construir más en una identidad donde ha sido tan, como vos decías, medio tóxico, ¿no? Porque los niños y las niñas se creen lo que les dicen. Este es el tema. Por eso yo decía, se genera identidad, ¿entendés? Vos, los adultos modelamos la identidad de los niños. Por eso digo, ojo, somos muy responsables de eso. Ahora, si uno podría, digamos, hay que
tratar de trabajar, pero ya te digo, es un desafío, trabajar con las creencias de la generación de arriba, pero tratar de sí hacer un trabajo muy activo y muy claro en relación al empoderamiento de esa persona y que le quede muy claro que es su derecho humano, volvemos, otro derecho humano de tener control sobre su propia vida, derecho humano de tomar sus propias decisiones. Tienen un derecho humano de eso. Y si nosotros podemos como reforzar ese concepto y obviamente brindarle, a ver, porque para alguien que pueda decidir y pueda elegir y que pueda comunicar lo que quiere, sea cual sea la vía de comunicación, porque hay gente que, entonces no es que la gente que no habla no puede tener control sobre su propia vida, no. Tiene el mismo derecho que todo el mundo, lo que vamos a tener que es proveer los apoyos como para que pueda comunicar qué es lo que quiere, de la manera en que sea, pero tiene control, tiene que tener control sobre su propia vida. Y para eso sirve mucho, ¿viste? La metodología de planificación centrada en la persona, no sé si han escuchado nombrar, pero hay maneras de trabajar esto que lo que hacen es poner a las personas en su justo lugar, empoderar a las personas en realidad. Que de vuelta, empoderar es dar poder, ¿no? Es dar poder para que pueda decidir sobre su propia vida. Nos dejaste callados, mudos. Vamos a dejarla libre, Raúl. Mirá la hora que es. Sí, porque este es el capítulo 1, no te dijimos. Esta es la primera parte. Nos juntamos el jueves que viene por lo de la educación inclusiva, que a mí eso también me apasiona. Nos han quedado cantidad de... Nada, es un placer y creo que así como lo sentimos nosotros, que ha sido una conversación entre amigos, creo que la gente que está ahí mandando corazones de todos los colores, también lo siente así, Alexia, así que nada, agradecidos y que esto realmente derrame, ¿no? Derrame. Sí. Tenés una empatía y tenés una generosidad que quiero poner en valor, ¿no? Es decir, qué lindo para estas mamás, estos papás que recibieron hace años, o hace tiempo, o ayer, una noticia distinta, ¿no? Que hoy puedan estar escuchando este mensaje, ¿no? Entonces, valoro muchísimo esta generosidad desde el saber tuyo, desde el conocimiento, del empoderamiento que tenés como profesional. Es que, ¿sabés qué? O sea, a mí me importa mucho la justicia también, eso no lo dije, ¿no? Y me interesaría un mundo más justo. Y esto que decís, yo creo así profundamente en la redistribución del poder. Siempre se habla de la redistribución de la plata, vamos a redistribuir. No, tenemos que redistribuir el poder. Tenemos que redistribuir el poder. Y el conocimiento, ¿no? El conocimiento que decías. Bueno, que no, el saber es poder. Todo este recursero que nos queda, ¿no? Que nos saber queda para las familias, pues te digo, para saber los es poder. docentes. Claro. Saber es poder, entonces, redistribuir el poder en realidad es redistribuir el saber también. Y los conocimientos. Y lo mismo con los derechos. Si las personas no conocen sus derechos humanos fundamentales, ¿cómo haces para defendértelos? ¿Cómo sabes para saber que están vulnerados? Entonces, claro, tenés que conocer o saber tus derechos que te corresponden por ser persona. Pero si esa información no está accesible y clara desde un primer momento en tu vida, Le tenemos que decir a toda la gente que ha estado y que va a seguir estando que todos estos recursos que compartiste van a estar a disposición, y van a estar en la página y van a estar, nada, abiertos, ¿no? Porque sí, también te escuché por ahí que tenés la capacidad, Panacea tiene esta capacidad de que la información sea abierta, ¿no? Que sea generosa. Todo nuestro canal de YouTube, ya te digo, todos los talleres STEM, toda nuestra página web, está todo ahí, redes sociales, ¿sí? O sea, hay mucha, capaz que demasiada, ya llega un punto que hay demasiada información y la gente se puede medio perder, ¿no? Ese es el riesgo ahora. Pero sí, creemos en esto. Y bueno, hay que hacer, ¿no? O sea, si uno cree en algo, como dicen lo del ejemplo, ¿cómo es? Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Bueno,
Ay, empezar a dar el ejemplo. Sé el cambio que querés ver en otros, otra frase que me encanta. O como decía Einstein, la única manera de educar, no, perdón, dar el ejemplo no es una de las maneras de educar o enseñar, es la única. Absolutamente. Eso por nosotros, cada uno de nosotros. Absolutamente. Gaby está pensando 15 preguntas, pero Gaby la tenemos que pedir a Alexia. Me estoy conteniendo, Raúl, porque ya está, dejamos... Nada, Alexia, la verdad que 1.000.000 de gracias por venir a Moreno, por ir a cada rincón, por estar del lado de los que más necesitan siempre, y por, bueno, por militar todo esto tan amorosa y desinteresadamente. Ojalá te vuelva todo lo que te quieren multiplicado por 1000. Bueno, gracias. Gracias a los dos, la verdad que estuvo espectacular la conversación. Gracias a los dos por este espacio y por también ustedes transformar, porque ustedes son transformadores de realidades, ¿no? Así que son ejemplo también. Bueno, un gusto. Yo siempre hablo de lo mismo, pero bueno, seguimos hablando de autismo. Pero la gente sigue naciendo, familias siguen desarrollando y teniendo un proyecto de vida, y se encuentran del día a la noche con su hijo real, no el ideal, y ese hijo real muchas veces le genera una cantidad de preguntas que vos hoy has estado dando luz, ¿no? Entonces, creo que esto de predicar y de seguir predicando y de seguir compartiendo va a ser siempre necesario. Tal cual. Tal cual. Re agradecida a toda la gente, todos los saludos, los corazones, las gracias, la gente de Moreno, ¿sí? Gente de acá. Bueno, me alegro un montón. Nada, espero que haya servido por lo menos para pensar algunas cosas. Esa es la invitación. Ver, bueno, quiénes somos hoy, quiénes queremos ser. Así es. Bueno, Gaby, todo tuyo del cierre. Agradecerle a toda la gente de Comunidis, a todas las organizaciones que han estado en todo este tiempo bancando. Y bueno, vamos a seguir seguramente con estos conversatorios, sumando la voz de la comunidad, sumando la voz de otras miradas, otras perspectivas, con la fina intención o con la generosa intención de acercarnos, de ser comunidad, como decimos. A Alexia ya le agradecí, a vos también, Raúl, sabés todo lo que te admiro, y al equipo de Comunidis, ¿no? Que está siempre ahí atrás haciendo el aguante con el chat, con la tecnología, con bueno, los mensajes. Gracias a Maru, a Vero, que nos ayudaron a pensar y están siempre, y a todos los que, aunque sea con una palabra de aliento, nos dan ánimo para seguir construyendo estos espacios. Así que un beso grande a todos, al hijo de Raúl, que nos ayudó también y que debe estar por ahí, es el que corta. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Hasta la próxima.